¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase nueva semana. Estamos listos para comenzar, listos para continuar aprendiendo sobre estos elementos que nos van a ayudar a mejorar nuestra comprensión lectora. La clase pasada, la última clase que tuvimos, estuvimos hablando eh, sobre la importancia del vocabulario en la comprensión lectora, y hoy vamos a ver el uso de unos elementos que son muy importantes al momento de comenzar a leer y sobre todo de escribir. Acuérdense que leemos para escribir mejor, ese es el propósito por el cual lo hacemos. Y entonces este tema se llama conectores y organizadores textuales, que son esos elementos eh, de léxico, por así decirlo, que nos van a ayudar a enlazar nuestras ideas al momento de escribir. Ya la clase pasada que vimos sobre vocabulario entendimos que el tener buen margen de palabras, un buen acervo de palabras, nos ayudará a escribir con mayor rapidez, con más agilidad, y también el tener entendiendo una buena estructura de nuestro texto, pues también nos va a ayudar a mejorar muchos aspectos de nuestra redacción. Entonces, vamos a comenzar con estos temas que son importantes para nosotros como estudiantes y que, pues, de cierta manera, espero que también les sean de provecho para sus materias, no nada más para la mía, sino para el resto de las materias. Muy bien, los conectores textuales son palabras o grupos de palabras que sirven para cohesionar, es decir, para pegar, y también sirven para relacionar las diferentes oraciones y párrafos. Estos conectores textuales son pequeñas frases que nos ayudan a enlazar de cierta manera de un párrafo a otro. Imaginémoslo así. Tenemos una frase, tenemos otra frase. El conector textual lo que hace es crear un vínculo entre esas frases para que sea una idea completa. A eso se refieren estos conectores textuales. Y los conectores textuales también nos ayuda a enlazar oraciones y párrafos, ¿ok? Y obviamente todo esto dentro de un texto, y se usan más en textos escritos que orales, obviamente, contribuyen a mejorar una redacción, a darle fluidez y elegancia. Están muy relacionados con las oraciones subordinadas, porque las oraciones subordinadas, recuerden que es cuando una oración depende de la otra. Entonces, a eso se refieren estas oraciones. En muchos casos se confunden los conectores subordinados con conectores textuales. Son dos cosas diferentes. Hoy estamos analizando los textuales. Eh, y también tenemos lo que son los organizadores de textos, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Hay muchas formas de clasificarlos, y vamos a ver algunas más sencillas para que ustedes puedan trabajarlo y así practicar este ejercicio. Entonces empezaré a describirles cada uno de los tipos de conectores textuales que hay, y voy a darles algunos ejemplos para que puedan anotarlos en su cuaderno y cuando tengan que hacer su ejercicio sepan cómo hacerlo. Entonces vamos. Primer tipo de conectores textuales son conectores sumativos o aditivos. Este tipo de conectores son los que añaden información. Es decir, estas palabras o estas frases las utilizamos cuando estamos en algún momento determinado de nuestro texto queriendo, queriendo dar más información de la que ya hemos otorgado en nuestro texto. Entonces voy a darles la lista de las palabras y frases que componen o que nos ayudarán a ejemplificar estos conectores sumativos o aditivos. La primera frase es además, que junto con ella va también y encima. La siguiente palabra es asimismo, otra palabra a continuación, otra frase es al mismo tiempo, y también ahí mismo de la misma manera, otra frase por una parte o por otra parte, por un lado o por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, para empezar, para acabar, por último e incluso. Esas serían las frases y palabras que nos van a ayudar a identificar que se trata de un conector, perdón, sumativo o aditivo. ¿Ok?
El ejemplo que vamos a escribir en una frase es el siguiente. Le robaron todo el dinero y además le dieron una paliza de muerte. Además sería nuestro conector sumativo. No dormí nada anoche. Por una parte me sentó mal la cena y por otra estuve dándole vueltas al problema de mi situación laboral. En este enunciado los conectores son por una parte y también por otra. Otro ejemplo es un buen amigo. Nos ha ayudado y encima nos ha prestado dinero. Encima sería nuestra palabra, nuestro conector sumativo. Vamos a ver el siguiente tipo de conectores que son los conectores, adversativos o de contraste. Esa es la siguiente clasificación. Y estos conectores se encargan de oponer o contrastar ideas. Es decir, que nos ayuda a hacer como una especie de tenemos una idea y nos da su contraparte. Empezamos con la siguiente frase, más, sin embargo, no obstante, pero. Siguiente, de todos modos, de todas formas. Siguiente frase, con todo, aún así. Siguiente frase, por el contrario, en cambio. Siguiente frase, pese a pesar de. Y última frase, por más que. En el ejemplo de la oración, escribimos, yo lo hago porque me encanta mi trabajo. Ellos, en cambio, piensan solo en el dinero. Ahí la palabra, el conector que estamos utilizando, el adversativo de contraste es en cambio. Siguiente enunciado, va a enfadarse cuando lo sepa. Aún así, debes decírselo lo antes posible. Aún así sería nuestro conector de contraste. La película me ha gustado mucho. De todas formas, creo que el guión es un poco débil. Ese será nuestro conector de contraste. Muy bien. Siguiente tipo de conectores disyuntivos. Y estos establecen una opción. Los disyuntivos nos ponen como en como a darnos a elegir. ¿Ok? A eso se refieren estos conectores. Nos indican eso. Y los conectores de este estilo son o U, ¿ok? Y también bien. Esos serían los tres conectores disyuntivos que podemos utilizar. Y el ejemplo sería, ¿qué has decidido hacer mañana? ¿Te vienes o te quedas? Conector disyuntivo O. Eres una persona con problemas para relacionarse, bien por ser hijo único, bien por su timidez. Entonces, nuestro conector disyuntivo será bien. Siguiente tipo de conector, conectores causales. Y estos son los que introducen una causa, es decir, que nos dice que esto está sucediendo por algo. A eso se refiere. Y dentro de estos tenemos porque, ya que, dado que. Esos serán los tres conectores causales que vamos a encontrar en los textos. Y el ejemplo es, nunca estuvo realmente enamorado de su esposa, ya que siguió saliendo con su exnovia. Siguiente tipo de conector causal, estoy verdaderamente enfadada con él porque no me gusta cómo me trata. En las oraciones, ya que sería el conector causal y porque sería el otro conector causal. ¿Ok? Siguiente tipo de conector consecutivo. Estos conectores consecutivos introducen la consecuencia de un hecho anterior y son los siguientes. Por lo tanto, por consiguiente, por ello, en consecuencia, de ahí que, así pues. Los siguientes ejemplos, por este motivo, por esta razón y pues. Ahora vamos con las oraciones ejemplo. Antes del examen bebió varias manzanillas, pues normalmente le tranquilizan. Tiene muy buena mano para la cocina, de ahí que se esté planteando abrir un restaurante. Ahí los conectores serán pues y de ahí que. Siguiente tipo de conector son los conectores temporales. Estos conectores temporales sitúan el texto en un momento y serían los siguientes: anteriormente, al principio, previamente, al mismo tiempo, en ese instante, mientras tanto, finalmente, luego, más tarde. Y los ejemplos son: Inés seguía haciendo los deberes,
Mientras tanto, su hermano salió sin hacer ruido. Siguiente ejemplo. Anteriormente había ocurrido un accidente que es de vital importancia en esta historia. En estas frases los conectores son mientras tanto y anteriormente. Muy bien. Siguiente tipo de conectores, conectores explicativos. Y son los siguientes. Es decir, dicho de otro modo, en pocas palabras, en otras palabras. Esos son los conectores explicativos. El ejemplo, nunca hace caso a lo que el médico le recomienda. Es decir, hace lo que le da la gana. Es decir, será nuestro conector explicativo. Próximo conector, conectores para enfatizar. Y son los siguientes. Cabe destacar, cabe resaltar, es preciso señalar, insistir, y después de analizar toda la economía española del último mes, cabe resaltar la tendencia a la mejora del empleo. Ahí nuestro conector, pues obviamente cabe resaltar. Siguiente tipo de conector, conectores para resumir, serán en resumen, en conclusión, finalmente, en definitiva. Y pues el ejemplo, finalmente debemos aceptar que Internet forma parte de nuestras vidas. Tenemos finalmente. Conectores de referencia con relación a propósito de, como he dicho antes, en cuanto a, en lo que respecta a, respecto a, y entonces estos serán esos conectores de referencia que nos van a llevar hacia entender la relación de una frase con otra, ¿ok? Próximo conector será conectores organizadores textuales. Los organizadores textuales sirven para organizar el texto y lograr que sea coherente. Y tenemos 3, de apertura, de cierre y de orden, ¿ok? Y entonces aquí estamos viendo ya nuestros conectores textuales, que es el tema que vamos a ver más adelante, un poquito más ya desglosadito. Y entonces si quieren, déjenlo pendiente. Y obviamente, pues estos conectores, todos ellos nos van a ayudar a que nuestro texto sea más claro y más elegante. Y obviamente, pues no hay que excedernos en el uso de ellos, ¿ok? Vamos a nuestro próximo video para ver los organizadores textuales, que ya vimos un poquito ahorita al final, pero vamos a profundizar más en ellos.